El Contenedor es el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe que procura dar respuesta a sus inquietudes, quejas y comentarios sobre la programación que se emite en nuestro canal regional. Precisamente el programa de hoy lo dedicamos a resolver la temática planteada por un televidente relacionada con los contenidos de los programas de humor de nuestro canal. Veamos lo que nos dice. Mi queja es sobre los programas de humor transmitidos por el canal. Me parecen de muy baja calidad, pobres estéticamente y en contenido. Uno como televidente, después de un día de trabajo, espera ver un programa que lo entretenga, pero estos solo muestran una representación ordinaria de nuestra cultura. Utilizan un lenguaje obsceno. Además, no entiendo por qué un hombre tiene que vestirse de mujer y ridiculizar su imagen para hacer reír. No me parece. Sugiero que los programas de humor deberían tener un mejor tratamiento en cuanto a contenido y nivel técnico. La televisión ha avanzado mucho y estos contenidos deberían estar en el mismo nivel. Agradezco la atención a mi comentario. Al respecto de la pregunta del televidente, consultamos a directores y miembros del elenco de programas de humor de Telecaribe. Esto es lo que nos comentaron. Inicialmente nosotros somos un programa de entretenimiento y nuestro componente mayor, nuestro componente fuerte es el humor. O sea, tenemos el humor como consigna, pero realmente lo que hacemos es entretener. Y algo que nos ha parecido, digamos, divertido y que lo pusimos como una premisa o también como un campo de interrogación también cuando íbamos a hacer humor, es qué tanto nosotros como el equipo de producción, como el talento también del show, nos involucramos en el humor. Y no tomamos una distancia, o sea, cómo nosotros podemos atravesar el humor y hacer partícipe de todo eso. ¿Qué quiere decir eso? No nos estamos burlando, no estamos ridiculizando, no estamos parodiando al otro, sino que también desde el productor, desde el camarógrafo, desde el sonidista, desde el editor, desde el director, todos hacemos partícipe del humor. Y por eso en el show, por ejemplo, tenemos una sección que son las pegas, cuando invitamos a un artista, lo que hacemos nosotros es exponer nuestra presencia y ser partícipes del humor, ¿no? O sea, que también el entrevistado, por así decirlo, juegue con nosotros también. O sea, le damos licencia para en ese espectáculo televisivo de 24 minutos nosotros estemos expuestos y no siempre es como la idea de burlarnos del otro, ¿no? Sino que también nosotros empezar a burlarnos de nosotros mismos y poner eso, digamos, en escena. Hey, papi, yo estoy colaborando con la entrevista. No, yo estoy colaborando. Vamos a hacer una vaina. Yo estoy colaborando con la entrevista. Este señor me tiene zorros esta mañana. Papi, sí, pero cálmate. Estoy tratando de hacer la entrevista lo más de bacano. Ya no más. Ey, por favor. Barro. Yo no faltar el respeto. Esta es una pega, María Sonia. Pero bueno, también es entendible que hay figuras arquetípicas, figuras estereotípicas, por así decirlo, y que son producto también de la cotidianidad, ¿no? Y que también tienen que ver un poco con este lenguaje que se está moviendo mucho ahora, digamos, como en las redes también, que a veces parodiar, a veces simular, a veces imitar, a veces ridiculizar al otro también funciona, pero nosotros somos conscientes y frente a ello tenemos mucha ética. Hemos trabajado como concepto algo también como que mucha ética y menos moralidad. Menos moralidad también es sana para el humor, porque a veces implica no juzgarnos tanto, ¿no? Y darle paso, digamos, como a la creatividad, darle paso como a la observación. A mí no me gusta tanto el juego de la imitación, sino de la observación, de salir a la calle y en un Caribe como este que pasa una cantidad de situaciones que son riquísimas de contenido, pues lo que hacemos es ponerla en situación, ponerla en el humor. Exactamente. Señores, yo soy Lucho Chamié. Yo soy Lili. Y yo soy el compadre Lencho, el dueño de todas las colas. Hablando del personaje del compadre Lencho, es una caricatura de la época de la marimba. Mucha gente no lo vivió, pero eso fue real. Esos personajes existieron. Esos personajes de exageraciones existieron. Yo a veces digo, no, yo tengo tanta plata que la finca mía es tan grande que los trabajadores utilizan pasaporte y visa para pasar de potrero a potrero. Y da risa, ¿no? Entonces yo cogí ese personaje y lo traje acá, hice una caricatura de todos los marimberos de que eran exagerados. Entonces inventé todas las cosas que dice el compadre Lencho. Creo que todas nuestras situaciones, digamos, para que nos puedan entender los espectadores o los televidentes, es el humor de nosotros y eso es
como por simple lógica, el televidente por eso lo entiende, por eso el televidente nos sigue, por eso estos presentadores que tenemos nosotros llevan 20 años de trayectoria humorística, porque son los códigos que trabajamos nosotros, ¿no? Y lo estamos haciendo, creo que muy bien. El humor es una forma de entretenimiento, de comunicación humana, que tiene como intención hacer que la gente se ría, pase un rato agradable. ¿Qué opinión tienen los televidentes de los programas de humor? Escuchemos y veamos lo que nos tienen que decir. No son mis preferidos, pero sí, de alguna manera los he visto. Hay unos buenos, otros no tan buenos. Pues los buenos son de pronto ya personas que ya son profesionales en ese tema, y los no tan buenos, pues también hay personas que están como comenzando en el cuento del humor. Bueno, yo pienso que para uno cuando tiene tiempo libre, pues son muy interesantes y lo ayudan como a despejar la mente y a liberarse también de las cargas que pueda tener académicas o de otra índole. Son importantes, pues las personas se divierten, pues incentiva mucho a la cultura porque no solamente muestran el humor, sino que también, o sea, están mostrando una forma de cultura de pues nosotros los costeños. Y para profundizar en este tema, en el contenedor tenemos un invitado muy especial, don Alfonso Lizarazo, figura importantísima de la televisión colombiana durante mucho tiempo, ligado al humor, prácticamente una figura muy recordada por todos los televidentes del país. Don Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros en el contenedor. A ustedes muchas gracias por recordarme todavía y por pensar que el humor pues hace falta todavía en muchas cosas. Precisamente, don Alfonso, ¿qué se necesita para hacer buen humor en la televisión? Tener buen humor, crear humor. El humor no es tan fácil, es de los temas que hay que trabajar más porque se agotan más. Cuando un chiste es muy bueno, la gente lo aprende rápido y no se puede repetir. Es distinto a una canción que cuando es buena, le gusta a la gente y se repite todo, la gente quiere oírla muchas veces. El chiste del humor es distinto. Por eso es que siempre en los programas de humor hay mucho libretista, mucha gente creando, porque si no, no hay material, se repite muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo empecé el programa Sábado Felices, pensé en eso y empecé a formar gente que creara humor, que hiciera humor. No que fueran únicamente a contar un chiste, no. Usted tiene que escribir y escribir, así no sirva lo que escriba hasta que vaya aprendiendo. Y formé por lo menos como unas 6, 7 personas, el Flaco, el Mocho, Patiño, Humberto Martínez Alcedo, que ese sí era un genio. Ese sí era ya profesional. Cantidad que se fueron formando no solamente para contar chistes, para actuar el humor, sino para escribirlo, para crearlo también. Este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Oye, ¿por qué será que cuando uno ve una mujer así caminando, enseguida la mirada de uno, ¡guas!, para retaguardia? Eso es así, ¿ves? Ay, Lucho, porque será la única retaguardia que uno quiere ponerle la delantera. Anteriormente el humor en la televisión era como más libreto, ahora nacen cosas más gringas, están viniendo cosas como, hay que innovar. Bueno, yo no me quedé, innové también, porque si no hubiera innovado me hubiera quedado ahí mismo, ¿no? Ahora con los gringos tienen el stand-up comedy, o sea, hay que meterse al cuento. Entonces es más fácil coger situaciones diarias y convertirlas en humor. Eso es lo que están haciendo ahora y ese yo creo que es el cambio que ha habido, de que la gente antes se paraba. Resulta que llega un tipo, ahora no, resulta que a mí me pasó esto y esto y esto y esto. O sea, las vivencias de uno. Anteriormente era diferente y yo creo que ha evolucionado muy bacano, muy bien. El que no evolucionó se quedó, pero quedó algo mejor, ¿sí? Se tiene la tendencia a creer que hacer humor es fácil y no lo es. No. Vea, cuando antes de yo hacer el programa Sábado Felices, a Caracol le dieron un espacio de televisión. Es decir,
a ver, era todo por licitación, la cual no era ganar, se licitaba. Y licitaron para hacer un programa de humor y le dieron un programa de humor con Montecristo y los tolimenses a las 10 de la noche. Empezaron a hacerlo y a los 5 programas renunciaron porque ya no tenían más que hacer, ya se nos acabó el tema, no tenemos, ¿no? Ya lo que nosotros no sabemos, ya hemos contado todo lo que nosotros manejamos en los teatros. Esto, manejar un programa de televisión con humor distinto todas las semanas es muy difícil, renunciamos. Ahí fue donde me dieron ese espacio a mí para inventarme Sábados Felices. Y le puse el nombre de Sábados Felices porque el de ellos se llamaba Campeones de la Risa. Y dije yo no me comprometo a que se va a hacer un programa de risas, de humor nomás. No, voy a combinarle música y voy a rellenar con otras cosas porque si no es muy difícil, ¿no? Entonces yo combinaba música, cantantes y cosas así, que no fuera únicamente de humor, y al mismo tiempo fui formando a la gente que fue en los castings demostraba que tenía capacidad para ser un creativo, ¿no? El humor. Ya hemos dicho que hacer humor entonces no es fácil. Se puede caer fácilmente en el estereotipo, es decir, repetir lo que usted decía, el mismo chiste, la misma fórmula, creyendo que desde así se puede eternizar una manera de hacer humor y en últimas el televidente se da cuenta y la rechaza. Sí, porque se comienza a repetir las cosas. Se utilizan otras palabras, pero viene siendo el mismo chiste, el mismo humor. Ahora, el humor no es solamente contar chistes, hay muchas cosas que se les puede sacar humor, muchas escenas, muchas labores, cosas cotidianas que se les puede sacar humor, y para eso necesita gente que esté pensando en eso, creando eso, ¿no? ¿Usted no cree, don Alfonso, que a veces se tiende a caer en el facilismo del lenguaje vulgar al momento de hacer humor? De que se termina recurriendo también al estereotipo de burlarse del defecto físico o de la manera de hablar o de determinadas características regionales al momento de hacer humor, y se termina haciendo un humor muy fácil. Sí, se termina buscando la facilidad para hacer humor, más que todo el doble sentido. Un doble sentido que llegue a la vulgaridad, que llegue a la grosería. Y eso no es hacer humor, eso es falta de creatividad, justamente. Yo pienso que en eso hemos caído últimamente, en el humor que se está haciendo en Colombia. En el facilismo del doble sentido, de hablar del sexo, de hablar de cosas que son ya, que no son para todos los públicos. El humor debe ser desde los niños hasta los abuelos. Eso está bien para hacerlo en teatro, pero en televisión no. En televisión sí hay que hacer un humor general, un humor para todos los públicos, ¿no? Para todas las edades. Debe ser así, ¿no? Debiera ser así. Ahorita comentábamos en la entrevista, usted inició hablando del tema precisamente de los libretistas y que para hacer humor se necesita, obviamente, tener humor. ¿No cree que es posible que en la televisión colombiana al humor se le haya abordado de una manera tangencial y no se le haya hecho la inversión en formación y recursos que se requiere para hacer buena televisión y buen humor? Claro. Aquí piensan que el humor es fácil. Es fácil. Es una cosa. Es un programa facilísimo de hacer porque el humor, ¡ay! Un chiste. No, la gente cree que eso. No. Cuando se hace un humor en un medio como la televisión, pues hay que pensar en que hay que crear cosas nuevas, porque ya la gente se aprende los chistes, ya la gente se aprende las cosas, inclusive las escenas de humor que son también ya muy reconocidas. Entonces hay que crear. Cuando los gringos hacen humor siempre salen por lo menos 15 libretistas trabajando permanentemente para eso. Y esa es una de las cosas que no hacen aquí, que no se hace en Colombia. No se forman humoristas, no se forman creativos del humor. Inclusive en la prensa hay muy poca gente escribiendo columnas de humor, no hay muchas. Parece que a la gente le tiene miedo a eso. Es que no es fácil. Hacer humor no es tan fácil. Eso es de las cosas que hay que pensarlas y hay que buscarle la forma al encontrar el humor, la forma de buscar el humor. Este es un país lleno de humor y en muchas cosas está el humor, pero no hay quien las colecciones, digamos, las recoja y las convierta en escenas de humor para televisión, en discursos de humor de televisión. No. Y con este invitado especial estamos tocando el tema del humor en nuestra televisión. Ya seguimos en El Contenedor.
se recomienda la presencia de un adulto irresponsable. A mí me parece que los programas de humor tienen que ser tratados desde el punto de vista, desde que el equipo de trabajo, no solamente los presentadores, se expongan. No solamente hacer el ridículo desde afuera, no solamente parodiar, no solamente imitar al otro, sino que también el equipo creativo, el equipo técnico, tiene que exponerse a que sea burlado también, a que sea imitado, para que haya, digamos, como una doble vía, ¿no? Y no simplemente una parcialidad de yo te ofendo a ti, yo me burlo de ti, pero ¿qué me toca a mí? El éxito, yo creo que radica en uno mismo, ¿no? En hacer las cosas bien, de llegar al público, hacer personajes nuevos, hacer cosas nuevas, siempre hacer algo nuevo, porque siempre, si uno se queda ahí con los mismos personajes, bueno, por ejemplo, por mi lado el compadre Lencho, que es un personaje que es fuerte, que ya tiene 32 años de estar haciendo televisión, la gente lo pide, y en las tarimas siempre lo pide, pero la idea es siempre hacer cosas diferentes, inventar nuevos personajes, y siempre estar ahí a la vanguardia de hacer algo diferente para que a la gente le agrade. Don Alfonso, aprovechemos su presencia en este programa, a la cual agradecemos muchísimo en El Contenedor, para preguntarle por el proceso creativo que se vivía en Sábados Felices. ¿Cómo se organizaba un programa de Sábados Felices? Cada vez que yo terminaba un programa de Sábados Felices, de sacarlo al aire, de grabarlo, enseguida lo que primero que pensaba, ¿qué voy a hacer la otra semana? Porque hay que pensar siempre en hacer cosas nuevas, en inventarse un personaje, en crear siempre algo que le fuera generando humor o más amplitud al comportamiento del elenco del programa. Yo a todos les exigía, eran buenos contrachistes, pero les exigía que escribieran. El chiste que usted va a contar me lo trae escrito. Con eso aquí lo ponemos en una charla, una pequeña creativa, y lo engrandecemos y lo convertimos en un sketch. Bueno, y así poco a poco fui creando a la gente la forma, el deseo o la necesidad de ser creativo. Que el humor no es contar un chiste, el humor es crear muchas cosas. Después de un chiste sale otro, y de ahí sale otro, y de ahí sale otro, pero hay que estar pensando en eso y darle rienda suelta a la imaginación para el humor. Y la mayoría de la gente aquí cuenta un chiste, y cree que ya con eso es un humorista. No, eso hay que ser creativo, es estar escribiendo, haciendo cosas, eliminando cosas que no sirven y dejando, bueno, eso es un trabajo permanente. Eso es bastante difícil, ¿no? Uno siempre ve en las películas que son muchos los libretistas que cuando hacen una película de humor es los que están escribiendo, que están tan dedicados a eso, porque a la diferencia, como les decía, la diferencia de la música se puede repetir todo lo que sea, entre más gusto más se repite, pero el chiste entre mejor sea, menos se puede repetir porque la gente se lo aprende, ¿no? Claro, estamos viviendo igualmente, no solamente en la televisión, sino en el teatro un auge del stand-up comedy. Es decir, el humorista, el intérprete solo, que a partir de un libreto, de una interpretación larga, va generando la risa entre la audiencia a partir de recopilar determinadas situaciones. Sí. Pero ese es un formato que uno pudiera pensar complicado para la televisión, sea comercial, sea pública, sea privada, precisamente por la duración. ¿Usted le ve algún tipo de salida al stand-up comedy en la televisión? El stand-up comedy es bueno para teatro porque pueden repetirlo todas las veces que quieren. En televisión, después de la segunda vez, ya es un sketch que ya está quemado. Es distinto, ¿no? En cambio, en el teatro, no, es un sketch o un libreto que montan para el show del teatro y lo pueden repetir porque hay gente que va al teatro, es distinta y son pocas personas. En la televisión ya es distinto. Después ya desde la segunda vez ya dice, están repitiendo lo mismo, lo mismo. Es que es muy difícil. La televisión es un medio que requiere mucha gente creativa para darle pues, bastante material a la producción de televisión. En Sábados Felices usted tuvo un elenco importantísimo de humoristas que representaban no solamente distintos papeles, sino distintas regiones del país. Claro. Desde su experiencia, ¿cómo ha visto la evolución del humor desde las distintas regiones? Lamentablemente no lo he visto muy bien. Es decir, hay gente muy buena,
gente muy buena pero muy poco creativa. Hay gente que es buena para contar chistes y tiene montado un show bueno que cuando lo vas a hacer reír a todo el mundo. Pero es ese nomás, es que es distinto cuando tienen que hacer cada semana o cada día o peor una cosa distinta. Porque lo que hace falta en televisión es crear y crear y crear. Se pueden contar los chistes y la gente vuelve y se ríe, sí, pero después a la tercera vez ya la gente dice, lo mismo. Y estamos llegando a ese punto de que la gente ya está diciendo, lo mismo. Sí. Porque falta creación, falta gente que se dedica a pensar qué hacemos para formar un personaje humorístico bueno, para crear una escena buena de humor, para tener una serie humorística buena. Eso no es tan fácil. Eso requiere mucho. Don Alfonso, agradeciendo su presencia en el contenedor y para ir finalizando, ¿qué recomendación final le haría usted a los televidentes para que al momento de encender el televisor y sintonizar un programa de humor, en qué deben fijarse para saber si el programa es bueno y responde a sus inquietudes o si por el contrario tiene muchas posibilidades de mejora? Yo creo que todas las cosas tienen posibilidades de mejora si hay de verdad deseo de mejorarlo y de crear unas cosas mejores. Es decir, lo que es cierto es que las cosas buenas que se hacen en un programa de humor, lamentablemente, son tan buenas que no se pueden repetir, sino cuando mucho otra o 2 veces más. Porque después ya la gente ya no quiere saber de eso, porque ya se lo aprenden de memoria, porque son cosas de humor muy buenas. ¿Quién no quiere aprender un chiste bueno? Todo el mundo se lo quiere aprender para contárselo a otro y para contárselo a otro. Esa es la diferencia. Los programas de humor, las comedias no tienen varios libretistas, tienen un grupo grande de libretistas que están siempre, cada uno aportando y seguramente sacando. Entre 15 hacen un libreto de media hora, por ejemplo. Eso lo veo en los programas norteamericanos y en los programas de otros países. Que cuando hay humor, son muchos los libretistas que están trabajando en eso, ¿no? Aquí se podría hacer, la gente tiene mucho talento, la gente tiene mucha capacidad de hacer humor. Tal vez falta es que se den cuenta económicamente que eso hay que pagarle a más gente para que esté trabajando en eso. Sí, yo creo que falta un poquito de sentido de que eso no es contar un chiste no es gratis. Hay que crearlo, hay que pensarlo, hay que cambiarlo cada semana para poder que la gente se quede ahí con el programa permanentemente. Entonces, ahí es donde parece que las cosas no están claras. Don Alfonso, ha sido usted muy amable por haber compartido con nosotros estos minutos. No, muchísimas gracias. Y con tenedor, pues también hasta con cuchara. Hasta con cuchara de pan. Seguimos en el contenedor. En el contenedor, su opinión nos interesa. ¿Qué opinas de los programas de humor? Natalia Rodríguez. Le faltan más contenidos y bajarle al doble sentido de las cosas. Isabel Escorcia. Nos caracterizamos por ser muy alegres, pero realmente los programas de humor, en mi opinión, son malos. Rubén Darío Sánchez. Cada uno tiene su sentido del humor y sus gustos. A mí me parece que no son tan malos. Elkin Camargo. Creo que los niveles de los programas de humor han evolucionado. En nuestro canal aún les falta más espacio dedicados a este género con representaciones del humor costeño. El contenedor es el espacio de los televidentes. Participa porque un buen televidente hace una mejor televisión. Hacer humor es algo muy serio. Producir una risa es algo muy serio y muy importante dentro de una sociedad como la nuestra. Repetir el estereotipo fácil de género, raza o condición social no construye sociedad. Ojalá que los realizadores de los programas de humor de Telecaribe tengan en cuenta que el humor es algo muy serio y que la construcción de una sociedad mejor pasa por representarnos como somos, sabiéndonos reír bien de precisamente como somos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, en donde atendemos sus inquietudes, quejas y sugerencias sobre la programación de nuestro canal regional. Recuerden que podemos comunicarnos por el correo institucional y las redes sociales. Hasta pronto. Analepsis, escena retrospectiva que traslada la acción al pasado.